También, y eso está en el 1 de diciembre, porque hay algunos colegas que lo han dicho últimamente, no los quiero juzgar de ninguna manera, pero eso ya fue reciente. Yo los dije el 1 de diciembre, que se consulte a la población y que se diga, que se pregunte si está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente. Vamos a entrar en un contacto telefónico con el congresista anteriormente mencionado. Aló, muy buenos días, congresista Luis Ángel Aragón, buenos días y bienvenido aquí al programa. Muy buenos días, quiero saludar a través de Exitosa a todo el país, a mi región Cusco, un fuerte abrazo y muchas gracias por el contacto. Claro que sí. Congresista, vamos a ser precisos en las preguntas que tenemos que hacerle a ustedes porque la coyuntura así también lo amerita. El 5 de diciembre, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, usted, juntamente con dos también de la bancada de Acción Popular, votaron a favor del archivamiento de la denuncia a Dina Boluarte. ¿Esta votación se hizo por decisión de bancada o la decisión de la votación fue a título personal, señor Aragón? Fue una decisión de bancada. En realidad tuvimos una convocatoria, primero del vocero de mi bancada, el congresista Vergara, y bueno, se discutió el tema, si había o no había pues un tema de transgresión de fondo, ¿no? de la conducta en ese momento de la señora Dina Boluarte a la Constitución Política del Estado. Entonces, ese fue un acuerdo pues de bancada y por eso los 3 votos fueron a favor del archivamiento en ese entonces, ¿no? Claro que sí. La población eso califica como una especie de blindaje que se ha tenido a Dina Boluarte. Y ahora ellos dicen, ¿y cómo es que en ese momento blindaban a Dina Boluarte y ahora piden la cabeza de la presidenta de la República? Segunda pregunta. A usted, obviamente, el día viernes, para el tema del adelanto de las elecciones para este año 2023, usted como persona votó en contra. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Primero hay que precisar que todavía en la Comisión de Constitución, en fecha 1 de diciembre, hubo, digamos, una primera votación sobre este tema del adelanto de elecciones. Y yo en el adelanto de elecciones, el 1 de diciembre fui claro, yo dije, yo estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, inclusive no el año 2024, como fue el texto sustitutorio, sino para el año 2023. Pero también precisé y dije, estoy de acuerdo, sin embargo, hay 2 temas importantes que se tienen que incluir. Eso lo dije el 1 de diciembre, antes todavía de los temas del golpe de Estado, de la vacancia del señor Pedro Castillo. Y lo dije, 1, incluir las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Para eso no se necesita reforma constitucional. No se necesita, porque podría decirse 2 legislaturas y hasta se podría pensar que es un impedimento, un obstáculo o pretexto. No, yo dije, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, solamente se necesita dar una norma excepcional, no porque la ley ya existe, una norma excepcional que habilite la implementación de estas PASO para este proceso del 23 o del 24, ¿no es cierto? Eso. Bueno, y esa es toda mi argumentación. 1, y 2, yo dije, también, y eso está en el 1 de diciembre, porque hay algunos colegas que lo han dicho últimamente, no los quiero juzgar de ninguna manera, pero eso ya fue reciente. Yo los dije el 1 de diciembre, que se consulte a la población y que se diga, que se pregunte si está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y que en la fecha del adelanto solamente se ponga esa pregunta. Eso no va a ser, eso no es ningún obstáculo, ningún impedimento tampoco para retrasar el proceso. Entonces, ninguna de las 2, el fujimorismo, que en realidad es el que ha puesto ese texto del señor Nano Guerra García, no los ha considerado en absoluto y, bueno, a mí no me parece lo más correcto, ¿no? O sea, si vamos a estar a la imagen y medida lo que dice el señor Nano Guerra, no creo que sea lo conveniente. Yo sé que antes está, por supuesto, pero las calles piden el adelanto de elecciones para este año, señor Aragón. Y entonces la población dice, ¿cómo es que hay un pedido para adelantar las elecciones, acortar los plazos, de repente exceptuando el tema de las elecciones internas? Porque si vamos con los plazos adecuados y debidos, esto tiene que ser sí o sí el 2024. Pero están haciendo todos los esfuerzos a fin de calmar
toda la convulsión que tenemos en las calles y en la población. Y entonces no entendemos cómo es que se puede votar en contra de un pedido de adelanto de elecciones para este año. Sí es posible. Sí es posible poner el tema de las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Sí es posible. ¿Quién ha dicho que no? Sí es posible. No es reforma constitucional. Es una solamente habilitar, pero no quiere pues el señor Nando Guerra García, porque no le conviene, digamos, a ciertos partidos políticos. La población está pidiendo elecciones primarias abiertas, simultáneas. Ahí están las encuestas también de IEF, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante que se incluya. Ojalá que mañana, si existe esa excepcionalidad, y el señor Nando Guerra, en vez de hacer ese texto al uso y a medida de su partido o de la candidatura de la señora Fujimori, no, acá no debe haber candidatura individual, candidatura personal o partidaria. Ese objetivo, digamos, y engañando a la población sobre pretexto de estabilizar el país para que la señora Fujimori sea la candidata y supuestamente gane. Ese no es el objetivo. El objetivo es que gane todo el país, pero que por lo menos mínimamente incorpore eso. Si no quiere incorporar el tema de la pregunta de la Asamblea Constituyente, es una pregunta, no estamos yendo a la Asamblea, es una pregunta, nada más pregunta. No se está yendo a una Asamblea que es un proceso más largo, preguntar. Entonces, bueno, esos son los dos argumentos. Bueno, ¿la decisión es de bancada o es personal en este caso? La decisión es de bancada, también. Muy bien. Si no tienen estos condimentos que usted está manifestando, mañana también votarían en contra. Por lo menos uno de ellos, sí, vamos a votar en contra, nuevamente. Por lo menos uno de los dos. Muy bien. A usted, señor Luis Ángel Aragón, lo han calificado como un niño más, ¿no? Han dicho, los indican como un niño de Acción Popular, porque votó también en contra de la vacancia, un pedido que se ha dado a Castillo hace tiempo y usted votó en contra de la vacancia. ¿Qué nos tiene que responder? No he votado en contra una sola vez. La primera pedido de vacancia hemos votado en contra y en el segundo pedido también no lo hemos apoyado, porque creemos que el primer pedido de vacancia no tenía ni pies ni cabeza. El pedido de vacancia que se presentó no tenía argumento jurídico ni legal. El primero, a los 4 o 5 meses más o menos, 6 meses aproximadamente del periodo del señor Castillo de gobierno. El segundo, también no estábamos de acuerdo por un tema de gobernabilidad y es discutible, yo sé, pero en el tercero hemos votado a favor. Ahora, a favor de la vacancia. Los tiempos habían cambiado. Se le dio la oportunidad al señor Castillo de poder trabajar, no lo hizo. Y no solamente porque dio el golpe al Congreso. Yo creo que ese es un argumento importante, pero existen otros argumentos que decían, señor, efectivamente ya hay temas serios, más graves, de temas de corrupción, entonces no era necesario que se quede en el gobierno. En esos momentos el señor Castillo ya había, era imposible su sostenibilidad. Yo estoy completamente tranquilo, no hay ningún problema en ese aspecto. Obviamente han manifestado algunos medios, etcétera, que habría una situación, irregular de nuestra conducta. Yo estoy tranquilo porque tarde o temprano seguramente se sabrá toda la verdad y no hay ningún colaborador eficaz, ningún testigo que me esté mencionando, en temas ilícitos en ningún sector del Estado, transporte, vivienda, etcétera. Entonces, si hay alguna, indagación, no tengo ningún problema y obviamente, que se sepa toda la verdad y la conciencia tranquila, al menos de mi parte, ¿no? Claro que sí. También hemos visto las últimas encuestas, señor Aragón, de la desaprobación que tienen los congresistas a nivel nacional y sobre todo los 5 congresistas del Cusco, que no pasan del 1% de aprobación aquí en la región cusqueña. Yo le pregunto, y a través de esta radio, de repente el desconocimiento, la desinformación, no conocemos el buen trabajo que han podido desarrollar ustedes en el Parlamento. Díganos cuál es la obra o el trabajo que ha trascendido y va a trascender para recordar a Luis Ángel Aragón durante los próximos 30 años en el Cusco. ¿Qué hizo por nuestra tierra durante este periodo que le ha tocado trabajar como congresista de la República? Bueno, el trabajo del parlamentario está en función a lo que dice la Constitución, y dice legislar, fiscalizar y representar.
hacer gestión y representación en favor del interés público y no del interés privado, por supuesto. A la fecha, yo creo que debe existir, obviamente, y tú lo has dicho, un mayor trabajo de información a la población. Claro, esa no es responsabilidad o culpa de los medios o en realidad de la población, sino del Congreso en realidad. Creo que falta ese trabajo. Pero si tú me preguntas de, digamos, los logros que se ha tenido a la fecha, mi persona como parlamentario he presentado 82 proyectos de ley. 82 proyectos de ley de toda materia, salud, educación, agricultura, turismo. Pero algo trascendental, algo que le recordemos durante 30 o 40 años. 15 leyes aprobadas, 15 leyes que están publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Dentro de ellas, ¿qué leyes? Por ejemplo, hablando de materia, creo, legislativa. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, la ley del artesano. Una nueva ley del artesano para todos los artesanos del Perú, pero sobre todo pensando en función a los artesanos de nuestra región del Cusco. Es una ley que ya está aprobada. Luego, otra ley que también que hemos sacado en favor de los intereses, es la nueva ley del guía de turismo. Obviamente favorece a todos los guías del Perú, pero también ha salido como consecuencia de los talleres de trabajo, mesas de trabajo con los guías de turismo del Cusco. Otra ley que hemos sacado ya publicada es elevando las pensiones de todos aquellos trabajadores del sector público que tenían pensiones mínimas, pensiones muy bajas, gente que trabajó en el Estado, ¿no? Y estamos acumulando a su monto pensionario los ingresos que por el SUBCAFAE tenían o trabajaban durante toda su vida, que antes no era pensionable y ahora con esta ley también es pensionable, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. La ley en favor del agua potable y del saneamiento en favor de la provincia de Urubamba, una ley que también favorece, que lo sacamos en favor de los hermanos de Urubamba. También existe otra ley, digamos, importante, que es la ley del boleto turístico, una ley que está, digamos, en el Pleno del Congreso, ¿no? Obviamente eso fue materia de observación por el Ejecutivo, pero por insistencia lo tenemos que aprobar también. Entonces, en materia legislativa también hemos dado una ley en favor básicamente de varios distritos, ¿no es cierto? Hay también leyes de distritalización en favor de muchos distritos, Quiteni, Cauri, Jampatura, Tintaya, Marquiri, Escuyo Grande, hemos estado ahí. Entonces, estamos sacando, creo que, leyes que son importantes, faltan otras todavía que están en camino, que nos comprometimos en el canon turístico, que está también en camino, está la ley en favor de la creación de la Universidad de Espinar, con sustento técnico, porque no puede crearse así nomás universidades, hay todo un sustento técnico del Minedu, SUNEDU, en favor de la provincia de Espinar, que también esperamos que se apruebe en esta legislatura, porque ya se aprobó en comisión, ¿no? También estamos leyes en favor de la remuneración mínima vital, que también ya se aprobó en la Comisión de Trabajo, una remuneración mínima vital que no solamente sea para el sector privado, sino para el sector público, porque en el sector público vemos que no funciona la remuneración mínima vital solo para los que trabajan con la 728, sector privado. Esperemos que en el Pleno... Dos preguntas específicas, señor congresista. Bueno, es un trabajo, digamos... Ayer ha fallecido un ciudadano peruano en producto de las protestas y los enfrentamientos que se ha tenido en la capital de la República. ¿Cuál es su apreciación respecto a todo lo que se está viviendo hasta el momento con los conflictos y demás? Y la segunda pregunta también le hago en torno a que el gobierno ha lanzado este programa de Compunche Perú, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho usted para priorizar de repente, destrabar el tema del gas, los proyectos emblemáticos que tiene el Cusco en materia de salud, transporte y demás? ¿Ha hecho algo en favor del Cusco para priorizar proyectos de desarrollo para nuestra tierra? Yo soy presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones hemos identificado 15 proyectos importantes. Todavía esto el año pasado, ¿no es cierto? 15 proyectos importantes que son de conectividad vial. Entonces, estos proyectos nosotros hemos llevado a cabo mesas técnicas de trabajo, no solo en el Cusco, sino en qué provincias más. Hemos llevado a cabo en Urubamba, todavía con la sociedad civil, con el exalcalde de Valcárcel, ¿no? En la provincia de Calca, con el exalcalde Adriel Carrillo y el alcalde electo, con Provías Nacional y Provías Descentralizado. También en el Cusco hemos hecho sesión descentralizada. Pero en el programa Compunche Perú específicamente, ¿ha hecho algo?
No, por eso, estas mesas técnicas de trabajo, ¿qué objetivo han tenido? Destrabar estos proyectos carreteros que tiene el Cusco. ¿Cuáles? Uno, por ejemplo, la carretera del Valle Sagrado de los Incas. La carretera del Valle Sagrado de los Incas. Es una carretera que lamentablemente Provías Nacional no había lo había declarado improcedente en cuanto a su ejecución. Gracias a la mesa técnica de trabajo que hicimos un día antes incluso del golpe, el 6 de diciembre, en la provincia de Cauca, con el Frente de Defensa y las autoridades, llegaron los funcionarios de Provías Nacional y obviamente después de dar su explicación técnica y de la exigencia de la población, porque esa declaratoria de improcedencia de su ejecución no era legal, no era viable, no era técnica, nosotros asumimos el compromiso y ahí está el acta respectiva de que Provías Nacional todavía ese entonces pueda destrabar el proyecto y convocar a la licitación respecto al fallecido que hemos tenido ayer a nivel nacional producto de estos enfrentamientos. Bueno, ha sido lamentar todos los fallecidos, lamentar el fallecido de ayer, el fallecido, más de 50 fallecidos. Creo que la vida humana tiene que respetarse. Se puede hablar que haya la propiedad pública, privada, pero antes que la propiedad esté el derecho a la vida. Y siempre, mi solidaridad siempre con el fallecido. La vida ya no se recupera y eso tiene que tener en cuenta, pues, lamentablemente tiene que haber una responsabilidad política. ¿Y cuál es la responsabilidad política? Ahí eso no está cumpliendo bien el gobierno, definitivamente de ninguna manera. Tiene que haber una responsabilidad no solo de la presidenta, sino del ministro del Interior. Entonces, por eso que nosotros hemos presentado una interpelación al ministro del Interior, pero ya lo cambiaron al anterior. Ahora este nuevo también vamos a evaluar eso, ¿no? Claro que sí. Congresista, muchísimas gracias por la entrevista aquí a este medio de comunicación. A veces las cifras son un poco frías y concretas. La desaprobación de los congresistas aquí en Cusco, ninguno pasa del 1% de aprobación. Es increíble.